Soy Ernesto Fajardo Pascagasa, docente universitario, y deseo compartir contigo unas breves reflexiones epistemológicas sobre la noción y naturaleza del conocimiento. Que esta sea una excelente oportunidad para seguir aprendiendo y desaprendiendo. En el comienzo del Tratado de Metafísica escrito por Aristóteles, el filósofo de esta gira señalaba que el saber es una inclinación natural del ser humano. Cuando las personas reflexionamos en búsqueda de conocimiento, siempre lo hacemos guiados por intereses. Nos interesa conocer para resolver problemas, para aumentar nuestro nivel de vida, para que no nos engañen. En definitiva, nos interesa conocer para sobrevivir y para ser más libres. Las motivaciones para conocer pueden ser propias de un individuo o grupo, es decir, particulares o universalizables, y comunes a todos. Por ejemplo, un biólogo quiere estudiar las plantas para descubrir sus poderes curativos movido por su deseo de conseguir más dinero, que sería un interés particular, o bien por el afán de hallar una solución para todos los pacientes de esa enfermedad, que sería un interés general o universal. Nuestra razón es consciente de la existencia de intereses comunes cuando nos damos cuenta de que hay bienes que todos deseamos o deberíamos desear, salud, educación, etcétera. ¿Cuáles son esos intereses comunes y universales que nos animan a conocer? Los filósofos alemanes Karl Otto Appel y Jürgen Habermas elaboraron una teoría de los intereses del conocimiento en la que se distinguen el interés técnico por dominar y explotar la naturaleza. Este es el objetivo principal de ciencias empírico-analíticas como la física y la biología, es decir, de las ciencias que pretenden explicar lo que ocurre en el mundo material. El interés práctico dirigido a la comunicación y al entendimiento entre los seres capaces de comunicarse. Este tipo de conocimiento es producido por las ciencias histórico-hermenéuticas como la historia, las cuales no solo explican los hechos, sino que también tratan de comprender los fenómenos que estudian. El interés emancipador, por liberar a los seres humanos de las situaciones de dominación y de opresión en las que se encuentran. Este tipo de conocimiento tiene como fin desarrollar ciencias sociales críticas que no solo buscan dar explicación a los hechos y a la comprensión de lo humano, sino que de manera propositiva desarrollan unas críticas y alternativas a las realidades humanas. Para los autores, estos intereses deben estar subordinados bajo un interés mucho mayor, que es la liberación de los seres humanos. El saber y la ciencia adquieren verdadero sentido cuando su objetivo está al servicio de la conquista de la libertad, tanto a nivel personal como social. ¿Es posible conocer? El mayor problema que tiene el conocimiento es el de si es posible acceder a él. ¿Podemos tener conocimiento de algo de verdad? Esta pregunta ha sido respondida de diferentes maneras. El dogmatismo. El dogmatismo parte de una confianza total en las facultades cognitivas del ser humano. Las personas que asumen esta postura están seguras de poseer la verdad, es decir, de tener un conocimiento cierto, innegable e incuestionable. Es criticable porque se inmuniza frente a toda crítica. El escepticismo afirma que es imposible obtener conocimientos verdaderos porque piensa que nunca se encontrarán evidencias suficientes para demostrar que algo es verdadero. Desde este punto de vista es mejor no expresar ningún juicio antes que cometer algún error. Los críticos de esta corriente de pensamiento señalan que nuestras acciones representan las creencias que tenemos, por lo que la única manera de no emitir ningún juicio sería convirtiéndonos en vegetales. El criticismo es un punto medio entre el dogmatismo y el escepticismo. Según esta respuesta, es posible encontrar conocimientos verdaderos, pero únicamente si seguimos uno de los siguientes caminos. El primero trata de aclarar hasta dónde pueden llegar nuestras facultades de conocer. Su principal representante fue Kant, quien hizo una crítica de las facultades de conocimiento para averiguar hasta dónde pueden conocer. El segundo camino consiste en intentar contrastar críticamente nuestros conocimientos con la realidad. Ese segundo camino es conocido como racionalismo crítico y sostiene que todo saber es cuestionable y por tanto tiene que ser puesto a prueba. Uno de sus principales representantes es Karl Popper. El subjetivismo y el relativismo niegan la posibilidad de alcanzar verdades universales. Los subjetivistas creen que la verdad depende del sujeto, mientras que para los relativistas aceptar algo como verdadero o falso depende de cada época, cultura o grupo social. La filosofía analítica del lenguaje, el conocimiento del mundo, se encuentra determinado por los conceptos, términos y reglas gramaticales de nuestro lenguaje, según Ludwig Wittgenstein. Desde la filosofía analítica sostenía que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, es decir, que solo podemos entender aquello para lo cual contamos con un vocabulario y además solo lo entendemos bajo los condicionamientos que impone la gramática de nuestro idioma materno, el lenguaje. 2 siglos antes, Wilhelm von Humboldt ya había dicho que el lenguaje nos impone cierta visión del mundo de la que es imposible escapar. El perspectivismo sostiene que se puede llegar al conocimiento de la realidad, pero conjugando diferentes perspectivas, puesto que cada uno de nosotros y cada generación histórica tiene su propia visión de la realidad. Desde esta manera de conocer, la pregunta socrática ¿qué es esto?, se convierte en algo mucho más humilde. ¿Qué es esto para mí? Cuando se pone el énfasis en el sujeto que quiere conocer, se pone un límite que relativiza y limita
la posibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto del objeto o del fenómeno que queremos comprender. Como consecuencia, el perspectivismo lleva ineludiblemente a aceptar una cantidad infinita de posibles interpretaciones de la realidad. Entre los autores más destacados de esta corriente de pensamiento están Nietzsche y José Ortega y Gasset. Los modelos de conocimiento. Se pueden distinguir diferentes modelos que explican la forma en que los seres humanos conocen. Estos modelos se diferencian por dar distinta relevancia a los elementos que integran el conocer. Algunos de ellos son el empirismo y el racionalismo. Los empiristas postulan que todos los conocimientos de un ser humano son obtenidos a través de su experiencia, es decir, mediante los 5 sentidos. El principal argumento en el que se apoya es que para cada uno de nuestros saberes existe una genealogía en la experiencia, tanto en lo relacionado a la posesión de los saberes como en lo relativo a su comprensión. Por ejemplo, se puede decir que nuestra posesión del concepto azul depende de haber visto objetos de color azul, concepto que para un ciego sería difícil entender en el mismo sentido en el que lo hacen los videntes. Sin embargo, el principal problema del empirismo es que parece funcionar muy bien con conceptos que pueden ser constatados directamente con los sentidos, como los colores y los sonidos, pero se enfrenta con dificultades al tratar de explicar nuestro conocimiento de conceptos más abstractos como el amor o la libertad. El racionalismo, por el contrario, le da más importancia a la razón que a la experiencia. Para los racionalistas, muchos de nuestros conceptos son poseídos desde antes de nacer, y por ende, al menos algunos de nuestros conocimientos tendrán como fuente el entendimiento mismo y no la experiencia. Podemos considerar que hay saberes en los que la mente se sirve de sí misma para generarlos, como las operaciones lógicas. También se puede decir que hay conceptos necesarios para poder tener experiencias y por ende no pueden ser dados por la experiencia, sino que deben ser previos a ella. Realismo e idealismo. Para los realistas, el objeto de conocimiento inmediato existe independientemente del sujeto que conoce. Para los realistas, las proposiciones que describen el objeto del conocimiento son verdaderas independientemente de que los sujetos puedan llegar a conocerlo o no. La actitud de los sujetos frente a los objetos que desean conocer es receptiva porque se reduce a captar la realidad tal y como es. En los inicios de la filosofía, Aristóteles fue el primero en formular este modelo de conocimiento. Otro de los grandes exponentes del realismo fue el matemático Frege, para quien los signos del lenguaje siempre tienen una referencia con el mundo real. El idealismo, por el contrario, duda que la existencia de los objetos sea independiente del sujeto que los conoce. Para los idealistas, de lo único de lo que no se puede dudar es de nuestra conciencia. Por lo tanto, de lo que podemos estar seguros es de que estamos pensando o conociendo, pues no tenemos forma de saber si los objetos que nos rodean existen más allá de nuestra conciencia. Desde una interpretación idealista del conocimiento, los seres humanos no pueden llegar a conocer las cosas tal y como son, sino que tan solo podemos tener sus representaciones mentales a las que el filósofo Descartes denominó ideas. En este sentido, nos resulta imposible conocer la realidad directamente, de aquí que lo que entendamos por realidad depende del sujeto que la conoce. Según la forma en que conozcamos el objeto, tendrá unas características diferentes para el sujeto que lo quiera conocer. Conocer viene del latín cognoscere, que define la actividad que tiene como objetivo aprehender un objeto o un estado de cosas de tal forma que lo podamos expresar y compartir con los demás. Para que la acción de conocer se lleve a cabo es necesario que haya dos elementos básicos: el sujeto protagonista de la acción de conocer y el objeto, aquello que se desea conocer o aprehender. También se puede diferenciar entre la actividad de conocer y el resultado de la actividad, que generalmente denominamos conocimiento. La actividad de conocer está ligada a la búsqueda de la verdad y tanto si se alcanza como si no, tiene como pretensión conseguir resultados verdaderos. Por ejemplo, cuando vamos al colegio, a la universidad a conocer, no queremos que los profesores expliquen cosas falsas o que los libros de texto estén llenos de errores, tampoco que nuestros padres nos engañen. Si queremos conocer, pretendemos descubrir conocimientos verdaderos, lo que son las cosas, lo que ha pasado de verdad, lo que sentimos de verdad por alguien, lo que somos de verdad nosotros mismos. Nuestro afán de conocimiento es muy amplio y no termina de satisfacerse nunca. Pero, ¿hasta qué punto es fiable nuestro conocimiento? ¿Cuándo podemos decir que tenemos razones suficientes para afirmar que conocemos algo? Los grados del conocimiento. Algunas veces nos atrevemos a expresar nuestra opinión sin conocer sobre el tema y aunque algo conocemos, reconocemos que solo se trata de una opinión. Por el contrario, en algunas ocasiones estamos tan seguros de que lo que conocemos es verdad, que no dudamos en defender nuestra idea contra viento y marea.
El pensar sobre esto condujo a Emmanuel Kant a distinguir entre tres grados de conocimiento. Opinión. Las opiniones se dan cuando un sujeto considera algo como verdadero, sin estar seguro de lo que sea. Es un estado del conocimiento denominado opinión. Las opiniones se dan por dos razones. Desde un punto de vista objetivo, las personas emiten una opinión cuando no tienen ninguna justificación, es decir, no tiene pruebas suficientes para convencer a los demás. Las justificaciones son válidas cuando pueden ser examinadas objetivamente por cualquier persona. Desde el punto de vista subjetivo, este tipo de conocimiento se da porque la persona no se atreve a afirmar que está seguro de lo que dice y por ello prefiere decir es lo que opino o a mí me parece así. Creencia. Cuando alguien se encuentra completamente seguro de lo que piensa, es verdad, pero no puede dar una justificación creíble para todos. En este estado del conocimiento, la certeza es solo subjetiva, porque lo que creemos no tiene una justificación objetiva. Estas situaciones se presentan cuando las personas dicen creer en un partido político, en un Dios o en un líder espiritual, dando razones que lo convencen a nivel personal, pero es posible que no sean convincentes para los demás. Así, quien cree lo expresa diciendo, estoy convencido de que, o creo firmemente en. Saber. Consiste en una opinión fundamentada tanto a nivel subjetivo como objetivo. Por ejemplo, quien afirma yo sé que X está subjetivamente seguro de lo que dice es verdad y además tiene razones objetivas, es decir, evidencias para convencer a los demás. Saber algo es poder dar razón de ello ante los demás. Pero dentro de este tipo de conocimiento podemos distinguir entre el saber cotidiano, el científico, el tecnológico, el filosófico, el artístico, el religioso y demás. Cuando expresamos ante los demás las razones por las que creemos, opinamos o sabemos algo, estamos hablando desde un plano intersubjetivo, porque cualquiera puede criticar o aceptar nuestro conocimiento de manera que ya no pertenece solo a nuestra vivencia privada, sino también al ámbito de lo compartido, de lo intersubjetivo. Fenomenología y hermenéutica. La fenomenología intenta encontrar un punto medio entre el idealismo y el realismo. Para los filósofos que siguen este modelo de conocimiento, la conciencia tiene una gran importancia porque permite captar la realidad. En ese sentido, se diferencia del realismo, para quienes las cosas están presentes en el mundo sin necesidad de que sean captadas por la conciencia. Pero a diferencia de los idealistas, los partidarios de la fenomenología no creen que los objetos se adapten al sujeto, sino que los objetos se manifiestan ante nuestra conciencia. En conclusión, para filósofos como Edmund Husserl, lo fundamental en el conocimiento no es una posición acerca de la existencia del objeto del conocimiento, como ocurre en el debate entre realismo e idealismo, sino acerca de tomar las cosas tal y como se presentan en la experiencia. Además de Husserl, otros pensadores representativos de la fenomenología son los filósofos alemanes Max Scheler y Martin Heidegger. La palabra hermenéutica procede del vocablo griego hermeneut, que significa interpretar y comprender, aunque tiene una relación con la fenomenología, se diferencia de ella lo suficiente para ser un modelo de conocimiento por sí mismo. La hermenéutica tiene como objetivo comprender las acciones de los seres humanos y su historia, resaltando la singularidad de cada acontecimiento y tratando de captar todo su sentido. Con este principio en mente, los filósofos que defienden este modelo de conocimiento afirman que conocer es principalmente un ejercicio de comprensión de los hechos y no un estudio de la manera como se manifiestan los objetos ante nosotros. Para la hermenéutica, la razón no se encuentra libre de prejuicios, por lo que este tipo de interpretaciones sesgadas de la realidad son parte del proceso de conocimiento. Nuestra conciencia no se encuentra aislada de la realidad, sino que por el contrario siempre se encuentra situada históricamente y condicionada por los valores, las ideas y las situaciones sociales de una época determinada. En este punto también se distancian de los filósofos de la fenomenología, pues el conocimiento de la realidad no se encuentra libre de malentendidos y sesgos interpretativos. Dentro de la hermenéutica se pueden distinguir dos corrientes. La hermenéutica no normativa, que afirma que tan solo se puede conocer las distintas interpretaciones de la realidad, y la hermenéutica normativa, que defiende la posibilidad de encontrar unos criterios con los que discernir entre interpretaciones correctas e incorrectas.